Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. O sea, Eh, no me va- regañó, pero sí Vamos a dar inicio. con la que para ver qué onda, que no creía que yo. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Muchas gracias. Ok, vamos a dar inicio. Ya empezamos, maestro. Sí, claro, Sí. con gusto. Ok, bueno, tengo el gusto de presentarles al maestro David Santana. Él es magíster en psicoterapia, terapeuta con 8 años de experiencia en intervención emocional para parejas, familias y de manera individual, desde el área ontológica, logoterapéutica, humanística, existencial. Tiene experiencia en formación académica como magíster en psicología con mención en psicoterapia, licenciado en asesoría familiar con orientación existencial y logoterapéutica, especialidad en resolución de crisis y Bueno, estrés con enfoque logoterapéutico, no. diplomado en duelo y pérdida Listo, ya se envió. con orientación logoterapéutica, diplomado en tanatología, diplomado en hipnosis clínica, licenciado en comportamiento humano, eh, diplomado en terapia sistémica y de pareja con formación en logoterapia, con una excelentísima experiencia, no tan solo académica, sino también laboral, ya que él ha laborado en la Universidad Humanística de Hidalgo, en Ecuador, obviamente, ¿sí? En la Universidad Indoamérica, también en Ecuador, consulta privada, ¿verdad? Este, con una amplia experiencia y conocimiento. Pues para mí ha sido un honor presentar al maestro David Santana, que nos visita desde Ecuador. Y bueno, pues bienvenido, David, y bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo desde Ecuador. Esperemos que se pueda escuchar bien lo que la transmisión. Que me sale un poquito que está mi internet molestando, pero esperemos que no haya problemas. Bueno, el día de hoy quiero comentarles sobre un tema. Quiero contarles sobre mi experiencia en la logoterapia. La logoterapia para mí es no solamente una técnica, sino también viene a ser un estilo de vida con el cual eh, me he inclinado a poder trabajar en la psicoterapia y también en la vida práctica, ¿no? Por eso tengo mi visión con respecto a que no se puede llevar al paciente a un lugar donde uno no ha llegado. Y pues la psicoterapia mezclado o teniendo la orientación con la logoterapia me ha ido abriendo puertas. En México soy docente, acá en Ecuador también, eh, encargado de los de diplomados de logoterapia y pues eh, debido a que la logoterapia yo les preguntaría pues a todos, ¿no? Que cuando empezamos a pensar sobre cómo transformar el dolor, la culpa, la muerte, el sentido, el propósito, es la manera en cómo nosotros hablamos sobre la logoterapia directamente. En la vida vamos a tener problemas, aflicciones, pero ¿en dónde vamos a encontrar el propósito? Muchas de las veces lo que hacemos como seres humanos es evitar el dolor. Huimos del dolor, huimos del sufrimiento cuando el dolor es inevitable, inevitable completamente, pero el sufrimiento es una decisión
Y al volverse una decisión, ahí es donde entra la logoterapia, ¿no? Ya que Víctor Frank y su enfoque de sentido en la vida, ¿no? La frase clave de él es: el hombre no inventa el sentido, sino lo descubre. ¿Sí? Quiere decir de que nosotros vamos encaminando la logoterapia a poder descubrir en cada acto el para qué estás haciendo lo que haces, para qué te casaste, para qué tienes hijos, para qué estás trabajando, para qué estás tomando tal o cual actividad, o para qué es lo que estás estudiando. Ese para qué me lleva a una profundidad y no me estás llevando a una superficialidad de un por qué. El por qué, cuando encontramos simplemente nos confrontamos con el por qué, ese por qué tiene que ver como yo lo asimilo como una arena movediza. Entre más usted y yo preguntamos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Mucho más vamos a hundirnos, ¿no? Y embarrarnos de esta arena movediza. Pero, en cambio, cuando nosotros empezamos a hablar el para qué, es ahí cuando entramos a esa frase clave de que estamos tratando de descubrir el sentido, ¿no? Estos elementos son parte de la existencia humana para poder conectar con la búsqueda de sentido. Por eso dentro del Ikigai, que es una de las prácticas japonesas para poder encontrar sentido, lo manejan los diferentes cuadrantes para que nos demos cuenta que cada actividad, ¿no? Si solamente nos centramos en una actividad, descuidamos otra y perdemos algo. Estamos en constante duelo, siempre perdemos algo. El duelo, recuerde que es una pérdida. La pérdida desde algo pequeño a algo grande, un celular a un ser querido, es una pérdida, ¿no? Por eso dije que estamos constantemente en pérdidas. Cuando nosotros empezamos a tener esta conexión con la búsqueda de sentido, en medio de las pérdidas vamos encontrando y dándole dirección al dolor. La logoterapia es la herramienta que nos ayuda a darle esa dirección. Si usted y yo no le damos dirección al dolor, solo estamos sintiendo el dolor. Solo llegamos a vivirlo, a sentirnos incómodos, tal vez a evitarlo, a racionalizarlo, y ahí entran los mecanismos de defensa frente a la confrontación de un suceso doloroso. Pero en cambio, la logoterapia lo que busca es que tengamos herramientas para enfrentar el dolor, ¿no? Y esas herramientas, por ejemplo, puede ser la técnica del autodistanciamiento, ¿no? Aprender a observar el dolor desde afuera. El que yo pueda por algún momento entender el para qué está pasando esto y tratar de encontrar un aprendizaje, el tratar de encontrar una enseñanza y no quedarme centrado solamente en lo que estoy viviendo, ¿sí? Un ejercicio práctico que nos puede ayudar con el autodistanciamiento es imaginar a tu dolor como un objeto externo. ¿Qué forma tiene? ¿Qué color? ¿No? Muchas de las veces se lo he ocupado, y eso lo aprendimos lo aprendí también con el maestro Humberto en la hipnosis, el de poder, la ideo-senso-percepción, el hecho de poder manejar las ideas, ¿no? Y transmitirlas sensorialmente y perceptivamente para que pueda volverse una realidad en nosotros, ¿no? Entonces, lo mismo, una herramienta como es el autodistanciamiento, me ayuda a ver no solamente para poder sentirlo dentro de mí, ¿no? Y poder eliminarlo, como hablábamos, ¿no? El de verla como un objeto externo, sino que también el momento de mirarlo desde afuera, puedo darle la dirección, es decir, a dónde me lleva, qué camino está tomando, para dónde va. Si es que yo no tengo un buen diálogo interno, lo único que me va a llevar el dolor, las circunstancias negativas, es completamente a poder tener un dolor existencial, una neurosis existencial. Es decir, tengo un vacío, no sé para qué hago las cosas o las hago mecanizadamente, ¿no? Volvemos a esos mecanismos de afrontamiento en los cuales apago la mente, apago mi cerebro. Por ejemplo, llego con problemas del trabajo, llego a la casa, prendemos la televisión,
Y lo único que estoy haciendo es apagando el cerebro para dejar de responder a todas las dudas, a todo lo que siento, evitándolo sentir, tomando ese mecanismo de afrontamiento evitativo y no voy a lograr sociabilizar con el dolor. No estoy normalizando el dolor. Y ahí viene el primer principio, ¿no? Cuando tenemos una situación difícil es aceptarlo, ¿sí? Pero el aceptar, ese es el primer paso, lo sabemos, pero justamente ese es el primer paso que queremos evitar, porque aceptar significa ser consciente en dónde me duele, hasta dónde me duele, para dónde me va a llevar, qué repercusiones me da. Y es ahí cuando no queremos afrontar. Y como no queremos afrontar es cuando viene la culpa. ¿Sí? La culpa lo que lleva es a que nosotros no nos responsabilicemos de nosotros mismos y empecemos a responsabilizar a los demás. El momento de responsabilizar a los demás significa que estoy más centrado en lo que me hace daño de la otra persona, cómo reacciona, qué lo hace, por qué me trata así, ¿no? Y no estoy centrado en mí, cómo reacciono, cómo lo siento, ¿sí? A dónde me lleva no solamente el sentir, sino a dónde me lleva a actuar, a qué pensamientos me viene, y estoy logrando tener un entendimiento del self, de mí mismo, ¿no? Entonces es lo que nos lleva a otra parte de la tríada trágica que lo menciona Víctor Frank, que es la culpa. Si yo no logro hacer algo, si no logro esa responsabilidad, va a ser algo que me va a perseguir. No importa la edad que tenga, no importa que que no piense en ello, va a venir la culpa. Y ese sentimiento de culpa es porque no estoy llevando a hacer algo, ¿sí? El sentimiento de culpa nos ha llevado, por ejemplo, como padres que dedicamos a trabajar y tal vez no hay el tiempo en compartir, ¿no? Lo redirigimos tal vez comprando cosas a los hijos. Entonces, ahí estamos manejando la culpa. Y en momentos mucho más fuertes, la culpa lleva también a un sentimiento de autolesión y de poder suicidio. Entendemos, déjeme decirlo, el libro más vendido, más conocido, la Biblia, lo maneja, ¿no? Vemos Judas como, aunque él fue a entregar las monedas después de traicionar a su maestro, pues tomó la decisión de ahorcarse, ¿no? Entonces vemos que la culpa es algo que nos lleva, en la práctica también vemos que la culpa lleva a adicciones. Las adicciones son secuela de un sentimiento de culpa, ¿no? Y el tratar de apagar esa culpa es lo que lleva a no responsabilizarme de mí, de lo que yo quisiera, de lo que yo necesitara, y me lleva a evadir la realidad por medio de una adicción. Por eso es que la logoterapia también busca ese manejo de la culpa, ¿no? Como una de las técnicas es la autotranscendencia, es decir, convertir la culpa en un aprendizaje, ¿no? Uno de los ejercicios prácticos que usted puede realizar, uno de tantos, es escribir una carta de perdón hacia ti mismo. Tenemos que crear nuevos procesos neurológicos y el momento no es lo mismo pensar en lo que me está pasando que ordenar todo lo que yo estoy pensando a escribirlo. El momento que lo escribo ya tiene otro sentido. El momento que lo verbalizo, ejemplo, silla vacía, tiene otro sentido. Entonces tenemos que darnos cuenta que ser consciente de mí significa qué herramienta puedo utilizar para manejar la culpa por medio de la autotrascendencia. Y la logoterapia menciona que la trascendencia no es el alcanzar objetivos, porque el momento de que se vuelve mi vida solamente para alcanzar un objetivo, una meta, pierde propósito el ser y se vuelve un propósito fundamental el hacer. Y no podemos vivir del hacer, porque significa que negaría quién yo soy. Ejemplo práctico de esto es que yo tenga una persona amada, estoy casado y de repente me caso por lo que hace mi pareja. ¿Qué hace? No sé, digo yo,
me atiende, me sirve, me da cariño, ¿no? Pero de repente, no sé, Dios no quiera, pasar alguna situación difícil y esa persona se queda, no sé, parapléjica, por ejemplo, ¿no? En la cual ahora ya no puede hacer nada literalmente. Y si ya no puede hacer nada literalmente, entonces significa que esa persona ya no vale. Sí, convertiríamos mi razón de ser como ser humano en el hacer las cosas. Pero si nosotros convertimos la autotrascendencia en el ser y no en el hacer, entonces significa que podríamos llevar no al hacer, como dije, sino al ser, y viene a ser más importante quién es. ¿Sí? Un ejemplo claro de esto lo tenemos en un trabajo, por ejemplo. Va a haber alguien que pueda hacerlo mejor que yo. Aquí en el Ecuador, no sé, en México, pero hay chistes, tal vez pesado para el que considero, otro no, pero decimos, va a haber siempre un chino que lo haga mejor que tú, ¿sí? Pero si es en el hacer, siempre va a haber alguien mejor, y en el trabajo no me van a recordar por lo que hice, porque alguien puede hacerlo mejor, sino por quién fui con ellos. El ser es importante, necesito saber cómo me recuerdan, cómo me comportan, cómo me comporto y transmito eso. ¿Sí? A veces yo he visto que me es difícil culturalmente. He tenido amistades, he ido también a Estados Unidos, Chile, he compartido con personas y es difícil ciertas expresiones que son malas interpretaciones, ¿no? Comportamientos que son mal interpretados, en los cuales uno considera una conversación muy abierta, muy tranquila y pues tal vez por el otro lado lo están tomando bastante negativa, directa, ¿no? Entonces, todo eso nos va hablando de quién yo soy, transmito quién yo soy. Pero esto es más profundo, mire, ¿por qué es más profundo? Porque el ser no es solamente lo que veo en el espejo, el ser también se relaciona con quien comparto. Quiere decir de que se relaciona con la persona con la que estoy, mi vecino, mi familia, mi pareja, con los más cercanos, que son el prójimo, como los más lejanos, ¿no? Que son la comunidad. ¿Y por qué se relaciona? Porque todos tenemos una sombra, ¿no? Lo dicen varios psicólogos, ¿no? Y pues Carl Jung lo menciona, nuestra sombra. Entonces, quiere decir de que el momento en el que yo me hago responsable de mí, me hago responsable de todo. Me hago responsable de mi pasado, de mi presente, de mi futuro, de lo que soy consciente, de lo que no soy consciente y que los demás lo ven. Entonces voy haciéndome responsable de cada parte, aún soy responsable de esa sombra. Y esa sombra se manifiesta en las discusiones, se manifiesta cómo reaccionas, cómo hablas, cómo piensas, cómo resuelves los problemas. Está hablando de ti. Y también las heridas. Alguien, soy casado, vuelvo a poner un ejemplo, y me es infiel mi pareja, habla mi reacción más de mí de lo que habla de esa persona. No, el centro no es la infidelidad, el centro es cómo yo reacciono, ¿sí? Cómo yo me comporto, cómo yo lo siento, cómo yo lo vivo. Y cuando me hago responsable de todo ese ser, entonces quiere decir de que ahí estoy enfrentando el dolor, manejando la culpa, llevando a la autotrascendencia del ser, no del hacer, ¿no? Y puedo confrontarme con la otra función de la tríada trágica que lo menciona Víctor Frank, que es la muerte, ¿no? Esa muerte a la que le tenemos miedo, la muerte de una relación, la muerte de un familiar, mi propia muerte, la muerte de una salud, ¿no? La muerte de un familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el cómo confrontar la muerte, una de las técnicas que se ocupa en la logoterapia del testamento existencial, ¿no? Es decir, cómo lo lleva la logoterapia es cuál es el legado que quieres dejar. ¿Cuál es el legado que quieres dejar?
¿no? ¿Por qué? Porque el momento que nosotros aprendemos a vivir a plenitud esta vida, entonces la muerte solamente viene a ser, es ese termómetro, ese juez que me está diciendo cómo has vivido. ¿Sí? Si yo no he vivido en plenitud, una parte de mí se negará a la muerte de esta existencia. Pero si yo he vivido en plenitud, no tendré miedo al fin de esta existencia mía, porque he vivido plenamente, ¿no? Entonces viene a darle valor a tu vida, viene a darle valor al día a día con la que estás viviendo, valga la redundancia. El día a día que lo vives viene a darle valor. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué lo haces? ¿Tiene propósito? ¿Tiene sentido? ¿No? Entonces nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, un ejercicio práctico para confrontar la muerte es la frase sencilla pero muy profunda, poderosa en tu interior es: si hoy fuera tu último día, ¿qué harías diferente? ¿No? El confrontarte con la muerte, el poder decir: si se va de tu lado la persona que más amas, ¿qué va a ser de ti? Si hoy llegas al paso de la edad, de los ciclos del desarrollo humano y vas a la tercera edad, tienes todo el tiempo del mundo, estás jubilado, tu pareja no está, tus hijos están fuera del país, estás insisto, con todo el tiempo del mundo, ¿qué vas a hacer en ese tiempo? Entonces, me va a confrontar, ¿no? El hecho de qué harías diferente hoy en día, qué tiene propósito, qué tiene sentido, para qué lo estás viviendo, para qué lo estás haciendo, para qué te desgastas, ¿no? Y eso es lo que va trabajando la logoterapia con diferentes escenarios y trabajando y desmenuzando un poquito, ¿no? Cada uno de los escenarios que tiene que ver con el enfrentamiento, yo lo tomo así, ese enfrentamiento a la vida, cómo te estás enfrentando, cómo enfrentas, cómo enfrentas los logros, ¿sí? Porque ese también es parte, podríamos decir, ¿no? Que el llegar a tener tal vez recursos económicos, alcanzar esas escalones materiales de éxito, ¿a dónde te lleva? ¿Sí? Hay una frase que me impacta mucho que dice que debemos aprender a vivir en escasez como en la abundancia. Aprender a vivir. Me gusta esa frase porque para mí la logoterapia ayuda a eso, a aprender a vivir. Porque si no sé vivir en abundancia, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿En dónde está mi humildad? ¿En dónde se queda mi orgullo, mi ego, mis relaciones, mis prioridades? ¿Cómo cambio yo? ¿Cómo cambian a mi alrededor? Lo mismo en la escasez. Me reniego de la vida, la existencia, no sé, tu fuente divina, si es Dios o lo que tú creas, ¿no? Te reniegas. ¿Cómo enfrentas cada situación? Entonces nos damos cuenta que parte de las investigaciones recientes demuestran eficacia aún en trastornos también de ansiedad y de depresión, ¿no? Déjeme ser un poco tal vez práctico, ¿no? Con respecto a la ansiedad, la depresión, cómo la búsqueda de sentido reduce aún el estrés postraumático, ¿no? Y pues, por ejemplo, en la ansiedad, algo muy práctico que lo hace la logoterapia en la ansiedad es cuáles son tus pendientes emocionales. Pendientes emocionales, es decir, yo he estado no he estado dejando, ¿no? Falta de límites, pero emocionales. Me he estado sintiendo no tan bien que esta persona, mi pareja, mis hijos reaccionen o digan estas palabras. Y sigue pasando. Ya les digo, pero no hay cambios. Y se queda ahí. Y lo resolviste simplemente y lo justificas diciendo: es que ya lo dije. Y dices: ¿qué puedo más hacer? Es verdad. Tú no puedes hacer más nada porque no puedes cambiar a la persona, pero lo que sí puedes es cambiar tu reacción. ¿Cómo estoy reaccionando frente a eso? Entonces ahí viene un pendiente emocional, no estás dando solución. Y esa acumulación va a venir.
y se va a transformar en una ansiedad. Tal vez ni sé por qué estoy ansioso, no sé por qué me siento aún deprimido, porque es una acumulación de todas las cosas que hemos dejado de responsabilizarnos, ¿no? La depresión también es el hecho de que no hay vida en medio de la situación, porque todo es un porqué, todo es un mecanismo, todo es algo, un fast, ¿no? Vivimos en la comida, en la era de la comida rápida, en la de la información, ¿no? Pero no estamos viviendo en la era de la responsabilidad, estamos viviendo en una era en la que más importantes son los derechos que las responsabilidades. Primero es lo que yo quiero, lo que yo necesito, mis derechos. Y las relaciones se vuelven con la pareja, los padres, los hijos, etcétera, se vuelve una relación de poder en la que estamos un tiro y afloje, saber quién gana y quién pierde. Pero la logoterapia se enfoca en el hecho de que aquí no es del poder, aquí tiene que ver en la respetar la individualidad porque me hace único, pero estamos unidos todos. Como yo me comporto se van a comportar las siguientes generaciones y eso va a llevar a encaminar a un tipo de sociedad, a un tipo de comunidad. Entonces todo está conectado. Entonces nos damos cuenta que la búsqueda de sentido por eso y por más razones, no solo la ansiedad, la depresión, sino también reduce el estrés postraumático y te lleva, ¿no? El uso de la logoterapia aún te lleva al burnout, al liberarte del burnout en asuntos laborales, en jóvenes, como dije, adicción, ¿no? Porque para encontrar sentido en este mundo hiperconectado en el que estamos. Cada vez leía recién un estudio que hablaba de que nuestra atención cada vez es más corta. Cada vez es más corta. ¿Por qué? Porque ya no se ve un video de 2 horas, ya no se ve un documental de 2 horas. Ahora se está viendo, simplemente se ve, lo más que se ve, pues tal vez son 10 segundos, un short, ¿no? Una historia, ¿no? Un TikTok. Entonces nos damos cuenta que la atención va pagando y podremos decir, sí, sí, es verdad, pero hacerme responsable de eso significa, y la atención a mí, y la atención a mis prioridades, a los que yo digo y a las personas y las cosas que yo amo. Entonces nos vamos dando cuenta que va todo conectado, ¿sí? Ahí es cuando esa hiperconexión nos va a robar el sentido en este mundo, ¿no? Por eso es que muchas de las veces en las clases que vamos a tener en este diplomado de logoterapia, pues vamos a tener invitados, porque el compartir historias reales de personas que han superado situaciones difíciles aplicando la logoterapia nos ayuda a tener una cosmovisión diferente, ¿no? Vemos el ejemplo mismo de Víctor Frank, haber pasado por 4 campos de concentración en el momento de la Segunda Guerra Mundial, haber decidido de que después de haber estado, usted imagínese, en su ciudad, en su barrio, y haber sido señalado de que es judío y que usted también debe cogerlo, ¿no? Haberse quedado, él tenía la oportunidad de haberse ido, pero no se fue, se quedó. Pero no solo eso, después de haber pasado todo lo que es los campos de concentración, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, decidió quedarse en ese lugar donde los vecinos también tal vez te señalaron y dijeron, aquí está, es judío. Y volver a ver al pueblo, a la ciudad, al gobierno, que te hizo lo que te hizo. Él fue consciente y se responsabilizó de poder decir, me quedo, porque necesito confrontar, necesito saber qué sentí, qué viví, parafraseo, y que también se confronten los demás, ¿sí? Ese es el contacto con el ser humano, una confrontación con cada uno de nosotros, ¿no? Por eso es que es importante, ¿no? Las historias reales que nos muestran cómo ha sido aplicado la logoterapia, ¿no? Y que nos ayuda a reflexionar qué situación hacemos mea culpa y decimos qué situación en mi vida podría abordar desde la logoterapia, qué situación
lo estoy viviendo desde un momento mucho más grande de lo que parece, creyendo que me determina. A veces vivimos como que el pasado nos determinara. Es verdad, tal vez nacimos sin muchas cosas económicas, aún emocionales, y uno dice, tal vez no puedo dar lo que no tengo. Y es verdad, no puedo dar. Si no recibí amor, no puedo dar amor. Sí, aparentemente es así, pero no me determina. La última libertad del ser humano es la decisión. Yo tengo la libertad de decidir si quiero dar, ¿no? Y ahí viene esa parte de la responsabilidad, tiene que ver con la obediencia, con la obligación hacia tus valores, ¿no? Si yo me obligo, me disciplino, obedezco a mis valores, ¿no? Mis propios valores, me obedezco a mí mismo, empiezo a obligarme, ejemplo, no me dieron amor, empiezo, no me abrazaron de pequeño tanto, tal vez no me dieron palabras de valoración y ahora me obligo a dar a mis hijos, estoy sembrando, que estoy cosechando. Las batallas que yo les dejo a mis hijos, tal vez sean menores a las que me dejaron a mí. Nos damos cuenta que ya estoy trabajando en la autotrascendencia, un legado, ¿no? Aparte de eso, vamos a darnos cuenta en las mismas obras sociales, cuando somos nosotros entregamos algo hacia alguien que necesita una palabra, algo material, nos sentimos llenos, plenos, porque es mejor dar que recibir. Y cuando empezamos nosotros a dar de lo que no tuve porque no me determina y realizo los cambios, sembrar, tarde o temprano, empezaré a ver el fruto, a vivir el fruto o a vivir esperanzado de algún fruto que vendrá después, como el legado. Entonces, todo eso es lo que nos ayuda a hacer la invitación, ¿no? De poder empezar a buscar sentido en nuestras vidas, incluso en las pequeñas cosas. Antes de continuar, me gustaría saber si por ahí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera compartir. ¿Alguien se anima? Yo. Por favor, Laura. Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura Telles. Yo no soy psicóloga, no tengo nada que ver en relación. Tomé el curso de hipnoterapia con el maestro Lacorti. Y estaba viendo ¿Se le cortó a Laura o solo? Entonces, lo que quisiera saber, sé que tiene la función de orientarnos tanto de lo que va a ser el tema como horarios, periodos, tiempo y todo eso. Entonces quisiera saber si hay una limitación por eso. Ya. Gracias, Laura. No tiene ningún tipo de limitación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque absolutamente lo que vamos a tratar en el diplomado es aplicable y lo vamos a hacer aplicable a la vida de uno. ¿Sí? Y si yo estoy bien, como dije, estamos conectados, si yo estoy bien puedo dar a los demás, ¿no? Entonces, si yo no tengo, no soy consciente, si yo no me responsabilizo, no puedo ayudar. Entonces, las herramientas van a servir, ¿no? Para cualquier persona, ¿no? El diplomado está abierto para cualquier persona y créeme que no necesitas información titulada de psicológica para poder entenderlo. Gracias. Gracias a ti. Marta, por favor. Hola, Walter, buenas tardes. Bueno, yo anoté algo que para mí me pareció muy importante cuando haces mención sobre cuando no te haces responsable de la reacción o percepción que tienes sobre los problemas, tienes un pendiente emocional que explotará de la manera menos indicada con la persona menos indicada y un lugar menos indicado. Me pareció muy importante porque este pendiente emocional que a veces tenemos reprimidas tantas emociones y sí ha llegado paciente en consulta que me dice,
es que perdí el rumbo, perdí el sentido, no encuentro el sentido de por qué hacer las cosas, no me quiero levantar, no quiero, no tengo motivación y me parece muy importante esta definición o este concepto de logoterapia que nos haces mención y me puso a analizar muchas cosas. Y pues nada más ese era mi la pequeña aportación, Walter. Muchas gracias. Gracias, Marta. Sí, bueno, hay que darnos cuenta que cuando topamos el hecho de estos pendientes emocionales, se entiende como esas emociones o conflictos, como bien lo decías, no resueltos y que dificultan el bienestar emocional y la capacidad nuestra de encontrar sentido a la vida, ¿no? Y pues las técnicas que nos da la logoterapia aborda estos pendientes para que podamos procesar emociones, clarificar la situación, descubrir un propósito, incluso en medio de un dolor, ¿sí? La logoterapia enfatiza la importancia de identificar y expresar esas emociones que hemos estado reprimiendo, porque aquí el objetivo es parte también de la logoterapia, que no reprimamos, sino que sepamos qué es lo que está pasando, por qué lo siento, por qué me afecta. Entonces, estos pendientes emocionales surgen de esa confusión o la incapacidad de procesar sentimientos como el dolor, el enojo, la tristeza, ¿no? Y pues, ejemplo, otra herramienta, el diálogo socrático, ¿no? Que aunque el tema puede, como nos decía por ahí Laura, pues no, tal vez no estamos relacionados, pero después en la práctica uno entiende qué es el diálogo socrático y para qué nos sirve, nos va a ayudar a reflexionar por medio de preguntas desde el diálogo socrático, es a reflexionar sobre crisis, identificar las causas, explorar cómo estas afectan las distintas áreas de mi vida, ¿no? Esas preguntas abiertas que nos chocan, que dice, ¿qué consideras que puedes aprender de esta experiencia? Entonces, en medio del dolor, responder es difícil, pero necesitamos, ¿no? Aprender de las experiencias. Después está la liberación emocional. Fomenta la logoterapia esa liberación emocional que estamos acumuladas, pero le da, como dije, dirección, porque lo maneja de una manera constructiva. ¿Qué quieres construir? No es liberarme en el sentido de que soy libre y bueno, no sé, se fue al espacio, se fueron los insultos al aire, no. O se fueron en las lágrimas, no. La logoterapia fomenta liberar a esas emociones acumuladas, pero de una manera constructiva. Por ejemplo, llorar es indispensable para procesar la pena, pero igual liberar el enojo, ¿no? Pero necesitamos convertirlas en el hecho de un para qué, que yo pueda lograr entender. Cuando yo logro entender, estoy construyendo. Entonces eso nos ayuda a enfocarnos y a evitar que se vuelva un pendiente emocional y después se transforme en un bloqueo psicológico. Después viene el reencuadre del sufrimiento. Uno de los principios claves de la logoterapia del reencuadre, ¿cuál es? Encontrarle sentido, ¿no? Los pendientes emocionales son reinterpretados. Vamos a reinterpretarlos, pero como oportunidades. No vi la oportunidad. Y no es un cliché que en medio de una situación encontrar una oportunidad. Debo sentirlo, debo vivirlo. Debo vivir de acuerdo al espíritu. Y cuando yo topo desde el espíritu, como lo dice Víctor Frank, la logoterapia, no es desde lo religioso, sino desde donde está construyendo la fuerza más fuerte del ser humano, que es la voluntad humana, ¿no? Ese sentido. Por eso es que la técnica, como por ejemplo la intención paradójica, enfrentar miedos directamente, la desreflexión, que es desviar el enfoque hacia actividades significativas, me va ayudando en el reencuadre del sufrimiento, ¿no? A reducir el peso emocional, y una vez que se reduce, se disminuye, puedo transformar en una fuente de fortaleza, ¿sí? Por eso, por ejemplo, algo que tal vez hayamos escuchado, no recuerdo el nombre, pero está pasando en Europa, una mujer que fue violada por su esposo y muchos hombres que su esposo llevaba, ¿no? Tal vez lo escucharon en las noticias. Imagínense cómo llevó
a esta mujer a transformar esa experiencia a una fuente de fuerza. ¿Sí? Ahora ya no es el hecho de que quiero justicia para mí, quiero justicia para las mujeres. Se volvió un hecho de fortaleza, de legado, de una oportunidad. Entonces ahí nos damos cuenta que entra la autotrascendencia y la responsabilidad. Por eso anima la logoterapia a las personas a trascender sus preocupaciones personales, a contribuir con algo más grande que yo mismo. Algo más grande que yo mismo. Y esto puede incluir ayudar a otros, comprometerme con valores importantes y nos permite que los pendientes emocionales se conviertan en catalizadores para unas acciones significativas, ¿no? Gracias. Tal vez por ahí alguna otra pregunta. ¿No? Bueno. Quiero hacerles la invitación, vamos, es bastante abierta, bastante dinámica, bastante práctica. La idea de este diplomado es que sea práctico, no sea simplemente teórico, ¿no? Por eso es que con el maestro Humberto aprendí técnicas, como contaba también Laura, que hablaba que entró en lo que es el diplomado de hipnosis. Pues también lo seguí, también seguí el máster, porque encuentras herramientas que pueden ayudar a que podamos nosotros unir, yo lo uno, la logoterapia con la hipnosis, ¿no? Entonces nos damos cuenta que parte de la logoterapia en este diplomado es capacitarnos para que tengamos herramientas y que podamos enfrentar la vida diaria, ¿no? Y que podamos promovernos y promover a los demás ese sentido de vida, la resiliencia, la autotrascendencia, ¿no? Explorar cuáles son mis valores. Los valores desde el para qué estoy construyendo, ¿no? Y la superación del sufrimiento, ¿no? Para que podamos encontrar propósito en medio de los problemas, ¿no? Por eso nos damos cuenta que en el módulo 1, por ejemplo, tenemos 2 clases en las que vamos a hablar del origen, la historia, quién es Víctor Frank, qué hizo, cómo llegó a implantar esta técnica, ¿no? La aplicación en su vida diaria y pues los pilares de la logoterapia, que ahí está la libertad, ¿no? Ser libres, que nos vamos a dar cuenta qué tan libres estamos viviendo, de qué estamos encadenados, la voluntad, de dónde sale la voluntad, dónde está el sentido de vida, porque a veces necesitamos fuerza de voluntad, ¿dónde está la voluntad? ¿Qué ayuda que tengamos fuerza de voluntad? El sentido de vida también en la práctica diaria. El módulo 3, en cambio, vemos los valores, vamos a ver y ya vamos a tratar de identificar cuáles son los valores con los que he estado viviendo y cuáles son los valores con los que deseo vivir, ¿no? La experiencia humana desde la perspectiva del Víctor Frank, cómo él vivió los valores, cómo aplicó en su vida y cómo podemos aplicar en nuestra vida. Vemos también el módulo 4. Habla de la tríada trágica que un poquito hablé ahora, que es superar el sufrimiento, la culpa, la muerte en nuestra vida diaria. El módulo 5, que es la relación entre la logoterapia y la resiliencia, como los desafíos, encontrar propósito, qué herramientas hay. Todo es por medio de las herramientas. Tenemos los 2 últimos módulos, el 6º, que es el significado del dolor, desde dónde viene el dolor. ¿Cuándo fue la primera vez que te encontraste con el dolor? ¿Cómo lo percibiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo experimentaste? Y hoy, ¿cómo has venido regresando hacia atrás y hacia aquí y el ahora, en el aquí y el ahora? ¿Cómo estás viviendo el dolor? ¿Cómo has estado encontrando sentido en el sufrimiento? ¿No? Y el último módulo, que es el 7, ahora sí, empezar a buscar el sentido de vida, ¿no? Ahora sí, encontrar ese sentido de vida en cada uno de mis áreas. Ya va una planeación acerca de mi presente y de mi futuro, ¿no? Esa responsabilidad por medio de la cual necesitamos avanzar en medio de este propósito que se llama vida, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar. Espero que puedan acompañarnos. Les voy a compartir que me envió Gaby, les voy a enviar por medio de un mensaje
Déjenme les mando. Aquí está. Les voy a mandar el formulario para que si es que les interesa, les llama la atención, tal vez a alguien que le pueda servir, que está pasando por una situación, lo puedan compartir. Les mando el formulario en donde alguien les va a atender de manera directa, les va a escribir, les va a llamar, ¿no? Para que puedan conocer mayor información, tiempos, precios, etcétera, ¿no? Entonces es importante que podamos tener esa información personalizada y pues cualquier duda también les las puede responder. Pues si no hay más preguntas, algo que quieran comentar, pues terminaría y le daría la palabra al maestro Humberto. Muchas gracias, maestro. Ok, nada más para hacerles una pequeñísima aclaración. Miren, el maestro tiene un programa muy bueno, establecido ya, en donde, bueno, su programa, dice, bueno, tal módulo lleva 2 sesiones nada más, por ejemplo. Tal módulo, sí, 4 sesiones, ¿no? Lo que voy a decir ahorita es un ejemplo nada más. Tal módulo, una sola sesión, ¿no? Ok, para que no haya confusión, porque posiblemente si hay 2 módulos que nada más tienen 2 sesiones, para que no haya ninguna confusión con respecto a los pagos, ustedes saben que nosotros estamos por realizar todos los cursos, diplomados, etcétera, a un costo muy, pero muy, muy accesible, ¿sí? Entonces, para que no vaya a haber alguna confusión de que posiblemente digan, oiga, pero ¿a poco voy a pagar? Cada módulo consta de 4 sesiones y son, cada módulo tiene un costo de 500 pesos. Entonces, nosotros procuramos que sea, pues, 500 pesos cada mes, ¿no? En el caso de los módulos que solamente tienen 2 sesiones, por ejemplo, no se preocupen, ustedes no pagarían por ese módulo el mismo costo, sino más bien sería por sesión, ¿sí? 4 sesiones es un costo, 4 sesiones es un costo hasta finalizar, ¿sí? Para que no vaya a haber algún problema, por eso es que les hemos estado manejando ahorita que, bueno, los costos hasta que se inscriban para que se les enviara esta información. Pero bueno, me atreví ahorita a informarles, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. ¿No tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Sí, Lilia. Sí, sí, tengo una pregunta. Entonces, prácticamente este curso sería como, o bueno, este diplomado sería más vivencial. Maestro, desde- Gracias, Lilia. Va a ser vivencial, va a ser práctico, pero también va a ser teórico, ¿no? Ustedes van a tener bibliografía, vamos a compartir libros. La idea es que puedas tener bastantes bases, herramientas, Mm. ¿no? Y teoría. Muchísimas gracias. Entonces sería teórico práctico, ¿no? O sea, teoría y nos vamos a la práctica, ¿sí? Buenas, buenas noches. Sí, Perdón, es que no Aline. supe cómo levantar la mano, pero yo sí tengo una duda. Yo estoy estudiando psicología, todavía me falta, voy a la mitad. Me empezó a llamar mucho la atención la logoterapia porque tuve una eh, etapa en mi vida difícil donde no había motivación ni nada. Entonces, había un profesor nos había recomendado el libro de Víctor Frank. La verdad es que yo leyendo ese libro me llamó mucho la atención porque a mí me sacó del estado en el que estaba y es algo que a mí me gustaría practicar, bueno, aprender justo para, es una de las cosas en las que quiero especializarme. Mi duda es, ¿este curso tiene algún tipo de valor curricular?
que Ok, pueda ser aplicable después o que yo pueda, pues aplicar con pacientes. ok. Mira, cualquier curso que tomes, no solamente con nosotros, Aline, y me da muchísimo gusto que siendo estudiante estés con nosotros, porque esa es la intención, apoyar a los estudiantes, empujarlos hacia arriba, ¿verdad? Este, cualquier curso que tomes con el Centro Psicopedagógico de México, Asociación Civil, ¿sí? Tiene valor curricular. Cualquier curso que tomes en cualquier instancia tiene valor curricular. ¿A qué se refiere el valor curricular? El valor curricular se refiere al conocimiento que tú adquieres, ¿sí? Y que ese conocimiento va a ser demostrable no con un papel, no. O sea, tú vas con tu constancia, a ver, yo tomé este curso. Ok, te empiezan a hacer preguntas de conocimiento, ¿no? O sea, bueno, digo, si tú llegas con el papel y aunque diga Secretaría de Educación Pública, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, acá en México, pero no sabes nada, de todos modos, aunque tenga inclusive este puntaje, hay cursos diplomados que tienen un puntaje, ajá, y el puntaje lo viene a través de la constancia. Aunque tengan puntaje, no te va a servir de nada si no sabes absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿tiene valor curricular? Sí, sí, sí tiene un valor curricular, ¿de acuerdo? Ok, muchas gracias. No, ¿de qué, Aline? Y lo que se te ofrezca, como estudiante, ¿estás en uno de los grupos de círculo, Aline? Em, Tengo una amiga psicóloga, me metió a un grupo de WhatsApp donde comparten Ándale. libros. Ok. Ahí fue donde. Bueno, pues ahí estamos. Cualquier documento, libro, pruebas psicológicas que se te ofrezcan, pídelas ahí en el grupo y con mucho gusto, te las hacemos llegar. Cualquier material para tu desarrollo profesional. Sí, Israel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. Bueno, un poquito va por donde preguntaba la compañera. Yo Sí. también estoy en psicología, también voy a mitad de carrera y desde primer semestre, pues me he informado mucho de logoterapia, he tomado ya incluso un diplomado. Es un área que me interesa muchísimo y tendría dos preguntas. Número uno, la duración del curso y número dos, me interesa mucho continuar mi formación para poder hacer Mm. una especialización, pero no he encontrado. Entonces, si me pudieran decir qué caminos seguir para lograr una especialización. Ok. Este, maestro David, ¿cuál es la duración? Perdón. Bueno, en la duración, ahorita lo voy a decirlo para no equivocarme. Déjeme solamente le abro y lo leo. La duración, aquí está. En tiempo, Iniciamos el jueves 6 de marzo, sí. ¿sí? Iniciamos el jueves 6 de marzo y al ser uno, dos, tres, son 7 módulos Ujú. y nos vamos a reunir cada jueves. Sería uno, 2, 3, 4, 5, 6, 13 clases. Son 13 clases, ¿no? Entonces son 13 semanas. 13 semanas, sí serían, era lo que te iba a comentar. ¿En Este, qué horario, perdón? El horario está establecido de 7 a 9, hora México. Gracias. ¿De dónde eres, Israel? De México, estoy Ah, ya. en Ok. San Diego. Bueno, ahí ya no hay problema. O Ahorita sea, te perdón, preguntaba porque,
Perdón, Israel, en la Universidad Autónoma de México, la Facultad de Psicología de la UNAM sí ofrece especialización en logoterapia y análisis existencial, por ejemplo. Ese dato no lo sabía. Sí, sí, Hombre, muchas gracias. un gusto. Sí. Ok, bueno, para los que sean de otro país, afortunadamente tenemos siempre en nuestros cursos y diplomados, tenemos de diferentes países. Este, Acuérdense, es de 7 a 9 los días jueves, de 7 a 9 horas de la Ciudad de México. ¿De acuerdo? Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta? Es una buena pregunta la que están haciendo en los mensajes, si es que quedaría grabadas las sesiones. Ah, sí, sí, claro que sí. Sí, todas las sesiones quedan grabadas, sí. Se les entrega su material, su material de apoyo, en PDF. Las sesiones se les entregan en cada sesión, cada grabación, y se les entrega y la pueden ver de por vida, ¿ok? Este, y al término se les entrega su constancia en PDF también. Sí, Leonor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuál va a ser el costo, profe? Ok. Sí, les vuelvo a repetir, son 500 pesos mexicanos por módulo, ¿sí? Cada módulo son 4 clases, pero si llegaran ustedes a ver un módulo que diga que nada más son 2 clases, o sea, se complementaría con otras 2 clases más del siguiente módulo. De hecho, ustedes saben que Gaby Chiñas nos da un calendario. Entonces, cada 4 semanas es un pago, para no confundirnos con los módulos. Cada Perfecto. 4 semanas es un pago, ¿sí? Ok, perfecto. Prácticamente serían, si son 13, 3 por 4, 3 meses, ¿no? Lo que serían. De acuerdo a cómo los manejamos con usted con los diplomados. Así es. Sí, Me guío con eso. Tomo de referencia eso, de cómo se trabaja y ahí lo estaría llevando de esa manera. Ok, claro que sí, Leonor, con mucho gusto. perfecto. Qué Gracias, gusto verte profe. por acá. Igualmente, déjele hablo. ¿Cómo está? Un abrazote fuerte, fuerte, fuerte. Ay, gracias, qué amable. Ya tenía un ratito que no te veía. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o que también nos quiera mandar un fuerte abrazo? No, ya no. Bueno, maestro David, de verdad es un gustazo tenerte aquí con nosotros, sobre todo pues que, o sea, desde Ecuador y nuestros queridos hermanos de Ecuador, así como todos nuestros hermanos de Latinoamérica, ¿verdad? De habla hispana. Y es un gustazo tenerte aquí con nosotros. Te deseamos mucho éxito en este emprendimiento. No sé si gustes comentar algo, David, ya para despedirnos. Bueno, para mí pues es un privilegio el poder compartir con usted, maestro, pues siempre ha sido un referente y pues sus clases son magistrales y pues por eso para mí es un privilegio el de poder estar aquí y darme la oportunidad de poder compartir un poquito, ¿no? Que ya vengo con un buen tiempo compartiendo en otros lugares, en otra universidad de México también, entonces agradezco la oportunidad y pues nada, simplemente estoy bastante abierto, sí, mandé el formulario, Gaby va a empezar a escribirlos de manera directa cuando ustedes llenen el formulario, les darán la información. Igual, aunque lo compartí por aquí también, pero llenen los formularios. Gaby, ella siempre, siempre nos ha salvado, nos da los libros, siempre está pendiente. Así que,
pues nada, gracias a todos, un abrazo, más bien gracias por su tiempo y pues no les defraudará el diplomado en verdad. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Y si tienen igual personas que les interese, que ustedes vean que estén interesados en, en este diplomado, pasen la voz para que todos pues tengamos la oportunidad. En serio, es una gran oportunidad. El maestro David tiene una vasta experiencia en logoterapia. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo su presencia y que pasen buenas noches, cuídense mucho. Gracias, igualmente. Nos Excelente vemos noche. próximamente, profe. Gracias, profe. Sí. Felicidades, Wilson. Bye, bye. Buenas noches, bye. Buenas noches, gracias. Hasta luego, muchas gracias.